Hola de nuevo. Los descubrimientos, digo asombrosos descubrimientos sensacionales, generalmente nunca salen a la luz pública. Porque en diferentes partes del mundo, al hacer arqueólogos profesionales o aficionados al hacer excavaciones en tumbas antiguas, han encontrado muchas veces objetos, muchas veces los llaman opar, objetos que no cuadran con el tiempo en que se hallaron. Y se han encontrado en muchas ocasiones objetos antiquísimos de miles de años que han comprobado que efectivamente son objetos electrónicos con microchips incorporados. Pero eso lo sabe mucha gente. Eso lo saben la NASA, la CIA norteamericana, el gobierno norteamericano, puesto que ya hace décadas que trabaja con los extraterrestres. Lo saben los arqueólogos, la UNESCO, mucha gente. Pero son objetos que nunca llegan a la luz pública en los medios de comunicación, porque automáticamente se controla, porque ya está el mundo entero controlado, la UNESCO se ha hecho dueña del planeta, y entonces cualquier lugar de la Tierra, por apartado que sea el rincón, cualquier piedra que haya en cualquier montaña, rápidamente está prohibido tocar, escarbar, investigar, y está en su propia casa, si encuentra algo, se lo quitan y derrumban la casa y nunca sale a la luz pública, sea lo que sea que se haya encontrado, siempre y cuando no sea algo de cerámica o algún vaso o algún fundamento de casas antiguas, pero en el momento que hay algo muy molesto, enseguida se guarda automáticamente y se silencia en los medios de comunicación. Porque claro, el 90% de la historia de la humanidad ha sido trucada. Es decir, es falsa, es mentira. Son teorías infundadas que con estas teorías y estos supuestos hallazgos antiguos, como podríamos poner miles, la tumba de Tutankamón, los moais de la isla de Pascua, las pirámides de la Tierra, los monolitos gigantescos de millones de kilos, muchas cosas que han teorizado sin prueba ni fundamento alguno, que fueron hombres primitivos, ¿no? Que eran tumbas de faraones, que eran para objetos idolátricos, etcétera, etcétera. Mentira todo. Y bueno, quiero llegar a un tema que he escogido para este vídeo, que es la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Durante muchos años, yo en compañía de un colaborador y socio, amigo mío, hemos estado muchos años trabajando en este descubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Con lo cual, después de años de investigación y de investigar en todas las bibliotecas antiguas de España, hallé planos antiguos de las entradas a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, en la ciudad de Toledo. Claro, en un principio, pues yo puse ignorantemente, claro, mi confianza en el gobierno y en las alcaldías de Toledo, con la supuesta proposición que me hicieron, y hablo del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y su gabinete de prensa, de ayudarme, porque sería un descubrimiento fantástico y fabuloso, y lo cual me pidieron que le enviara todos los documentos y cartas antiguas que yo tenía de las entradas a la cueva de Hércules. Se lo mandé, tengo cartas y documentos de esas peticiones que me hicieron la alcaldía, y rápidamente se prohibió a mí y a mis colaboradores y abogados cualquier tipo de investigación sobre la cueva de Hércules. Se amenazó a todo el mundo. Rápidamente la alcaldía compró una de las entradas que yo le indiqué por el callejón de San Ginés número 3 en Toledo, y rápidamente pidieron varios millones de euros al consorcio de Toledo, a la administración pública, al gobierno español, con la excusa de que iban a hacer un museo público, y lo hicieron. Echaron a todos los vecinos, donde empieza una de las entradas, uno de los túneles, porque Toledo está invadido de túneles a varias alturas, túneles que llegan a varios kilómetros a la afuera de Toledo. Y rápidamente se me amenazó, se prohibió cualquier investigación, se amenazó a un abogado mío, Óscar Marín, en Toledo, que me iba a ayudar a hacer público la cueva de Hércules y la mesa de Salomón.
y rápidamente todo hermético, se prohibió a los medios de comunicación de Toledo, de Castilla-La Mancha, que se me permitiera hablar una sola palabra, a mí o a cualquier colaborador mío, y aparte de beneficiarse con varios millones de euros, hicieron museo público, todo cerrado a cal y canto, y las entradas a los túneles en ese museo de la Cueva de Hércules de Toledo, que fue originado por mí, se tapió las entradas, se pusieron espejos, alarmas, y controlado día y noche esas entradas. Porque la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón ha sido un monumento antiquísimo, más de 3000 años, que Salomón, el rey Salomón de Israel, hijo de David, vino a Toledo en naves espaciales que construyó él mismo para construir la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Y durante décadas, siglos, muchas organizaciones de poder han estado buscando afanosamente las entradas a la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, porque hasta libros clásicos como Las Mil y Una Noches hablan de Salomón y de su venida a Toledo y de la Cueva de Hércules. Y hablan de la Mesa de Salomón como un espejo mágico con el cual se pueden ver escenas de la tierra, de la humanidad, del pasado y del futuro de la humanidad. Claro, se ha siempre pensado que Las Mil y Una Noches y todo son leyendas, como en el caso de la Ilíada, Homero y la Odisea, también decían que eran leyendas, y se descubrió que efectivamente no eran leyendas, sino que exactamente se descubrió que era real el libro o libro clásico de la Odisea. Schliemann descubrió que efectivamente Troya existía y que todo era real lo que había escrito aquel escritor griego. Han estado en Toledo muchas organizaciones herméticas. Hitler mandó a Heinrich Himmler a Toledo para que por medio ocultista le habían dicho a Himmler y a Hitler que en Toledo estaba la Mesa de Salomón y la Cueva de Hércules, que el que tuviera esa mesa podía dominar el mundo entero, controlar el mundo, porque no solo ver escenas del pasado y del futuro, sino construir. De hecho, Salomón construyó con la mesa esa que él mismo hizo, oro en toneladas, en gran cantidad de oro, porque las escrituras sagradas muestran que Salomón durante su reinado enriqueció a todo Israel, y el oro y la plata eran como las piedras por la calle, era todos ricos, porque cada 3 años, desde un puerto de Ezion-Geber, cada 3 años marchaban con las naves hacia Toledo, y allí en las afueras hay túneles en los cuales Salomón guardó toneladas de oro y cargaban las naves y se marchaban hacia Israel de nuevo cada 3 años. Luego fueron destruidas cuando el rey Salomón apostató y entonces se desvió hacia la adoración de los Baales y de las estatuas, ídolos, imágenes, etcétera, etcétera. También estuvo en Toledo Eva Perón, que también por medios ocultistas, puesto que era ocultista, le habían dicho que en Toledo estaba, en la ciudad de Toledo, enterrada desde hace 3000 años la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Yo intenté en muchas ocasiones hacer público este descubrimiento, incluso llegado el caso, yo hace años que firmé un contrato con Antena 3 Televisión de España, de San Sebastián de los Reyes, y entonces 2 periodistas vinieron a mi casa de Antena 3, el periodista señor Javier Martín y la señorita Rocío Lavara, y estuvieron hablando conmigo de estos descubrimientos, incluso rocas que yo conozco en España, donde hay gigantes dentro. Les mostré fotografías, le hablé de todo esto, se quedaron muy impresionados y firmamos un contrato para abrir estas rocas con la colaboración de Antena 3 Televisión para hacer los reportajes más impresionantes de todos los tiempos. Pero como ha pasado en todas las ocasiones, automáticamente vinieron órdenes de arriba de pararlo todo, silencio, amenazar a cualquier persona que había tenido contacto conmigo y abortar el contrato ese y no decir ni palabra de ese asunto. Y se amenazaron a los periodistas. De hecho, tengo experiencias macabras de los periodistas que han estado en contacto conmigo sobre mis descubrimientos. El señor Javier Martínez, en secreto, después de haber firmado el contrato y haber abortado rápidamente sin decirme ni palabra, en secreto, hablando con él, me dijo sudando y temblando que tenía mucho miedo,
que le habían obligado, le habían dicho que no hablara más conmigo, que tenía esposa e hijo y que tenía mucho miedo. Lo mismo que el abogado Óscar Marín, la misma palabra con el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, un exalcalde ocultista, miembro del Opus Dei, de la extrema derecha de Blas Piñar, o sea, unos personajes metidos en el ocultismo hasta los ojos. De hecho, Toledo ha sido de siempre el centro mundial, de siempre, desde el tiempo de Salomón, el centro mundial donde se han reunido todos los ocultistas, satanistas, espiritistas, nigromantes del mundo. Toledo. Quizás mucha gente pues no se ha pensado ¿por qué Toledo? ¿Por qué precisamente en todo lo que hay en Toledo que se hayan reunido de siempre hasta el día actual? De hecho, el Papa Negro de la secta satánica vive en Toledo. Y Toledo está la catedral más grande de España, del catolicismo. O sea, Toledo siempre, Toledo, porque de toda la vida los ocultistas, espiritistas, mediums, nigromantes, satanistas, les han dicho que de Toledo, por medio de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, empezará en Toledo una catástrofe impresionante que se extenderá por toda la tierra y que por medio de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón se desbaratará y se destruirá el Vaticano y la entera religión católica. O, bíblicamente otro nombre, Babilonia la Grande, será destruida empezando en Toledo. Por eso hay mucho miedo por parte de estas organizaciones, porque ya todo el mundo ya sabe que todos los organismos políticos, banqueros, etcétera, tienen que estar formados dentro de organizaciones ocultistas o masónicas, de las organizaciones ocultistas de Malta o de cualquier otra, porque si no, no hay forma de llegar a la política, ni llegar al poder, ni llegar a la banca, ni llegar a nada, ¿no? Entonces están pensando que de Toledo, las profecías, hay unas profecías antiguas de los falsos cronicrones, que después de que la segunda vez que entraron, porque entraron dos veces en la cueva de Hércules, hay testigos oculares, la primera vez fue en el año 711, el rey Rodrigo entró en la cueva de Hércules con la corte, vio todo lo que había allí, vio dos estatuas metálicas mecánicas, o dos robots llamados, que estaban en movimiento y que estaban guardando y protegiendo la mesa de Salomón. El rey Rodrigo vio asustado con toda la corte lo que había allí, no tenían que entrar porque no era el tiempo, estaba prescrito que la entrada a la cueva de Hércules será en tiempo actual, para antesala del fin del mundo. Y entonces salió el rey Rodrigo y asustado, semanas después, porque las profecías antiguas de la cueva de Hércules decían que si entraba alguien se destruiría España. Y efectivamente así sucedió. Semanas después fue una invasión árabe en el año 711 y España fue invadida por árabes durante 700 años, hasta el año 1492, en que los reyes católicos echaron a Boabdil del Granada y se recuperó la península por medio de reyes españoles. Segunda vez que se entraron en 1546, fue una comisión que mandó un cardenal de Toledo, Juan Martínez Silicio, por la entrada que yo les indiqué a la alcaldía de Toledo, Callejón de San Ginés, número 3, y vieron la mesa de Hércules, las estatuas en movimiento, o robots en movimiento que hay allí todavía, en perfecto estado de conservación, y salieron asustados, se taponó aquella entrada de nuevo, y todos los testigos murieron pocos días después de infarto de miocardio, de la impresión que se llevaron al ver aquellas estatuas gigantescas en movimiento. Y el cardenal Silicio taponó, y siguen taponando y cerrando todas las posibilidades de que la cueva de Hércules se haga pública. Gracias a Dios, yo no solamente la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y otros descubrimientos tengo en mi haber, se redescubrirá antes del fin. Eso es segurísimo. Lo que ocurre es que hay una fuerte oposición tanto del gobierno como de estas organizaciones herméticas y ocultistas para que no haya forma humana de que se descubra la cueva de Hércules, porque en ello van organizaciones de poder como el Vaticano que manejan billones de dólares